sentir ese dolor por él, porque somos el mismo, nosotros somos uno mismo, hermanos. Nosotros tenemos que compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, día con día. Y tenemos que ser un cristiano desde que amanece hasta que se anochece, y día y noche nosotros tenemos que ser igual. Saliendo de aquí tenemos que ser igual, donde quiera que vayamos tenemos que ser igual. Tenemos que dar un ejemplo vivo de lo que nosotros somos. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a pasar a las ofrendas y diezmos con nuestros hermanos Pierre, hermano Milton, hermano Sony. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Si nos ponemos fuerte de pie, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder ofrendar y diezmar en tu nombre, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú recibas, Señor, que tú bendigas y santifiques estos diezmos y estas ofrendas, Señor, Sí, Señor. y que puedan ser usadas para tu obra, Padre Santo. Gracias te damos por el dador alegre, y te damos gracias, Señor, también que por cada una de las familias, Señor, y por todos los que estamos reunidos aquí en este día, Padre. Te pedimos, Señor, que todo lo que hacemos lo hacemos en tu nombre, Padre. Te damos toda la honra y la gloria. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hoy, mientras los hermanos recogen las ofrendas, vamos a pasar a la palabra de Dios. Esa palabra fresca que el pastor nos trae domingo con domingo. Oye, es más, hasta en las células escuchamos la palabra fresca, que es día con día una palabra verdadera, ¿verdad? Que el Señor lo usa grandemente a Él para que pueda refrescar nuestras vidas con su palabra, y es la palabra de Dios es la única que conduce nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar atentos día a día a su palabra. Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Los niños bajan con Meli. Aleluya. Qué gusto verlos. Los niños y los que se quedan, pay attention. Amén. Santo eres tú, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque pronto retomamos las clases de los sábados. Gracias, Señor, porque tú sigues escribiendo derecho en líneas torcidas, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada día. Gracias, Señor, porque la misericordia es te haré el bien, a pesar de que tú eres infiel conmigo. Te haré el bien, a pesar de que todavía estás en proceso de cambio. Gracias, Señor, porque tu mano no se ha cortado para conmigo, Señor. Para con cada uno de nosotros, tu mano ha sido buena hoy, Señor. Nos has permitido levantarnos y afrontar un día más. No permitas, Señor, que andemos corriendo detrás del viento. Es imposible de alcanzar el viento. Ayúdanos a contentarnos con el hoy. Vivir el hoy respirando. Respirando. Parece algo simple, pero qué grande es, porque si usted no respira, no vive. Vivir el hoy respirando. Señor, que si tú vienes hoy, nos encuentres vivos y no muertos caminando. Señor, ayúdanos a estar contentos. Gracias, Tony. A estar contentos, felices con lo que tenemos, Señor. Ayúdanos a contentarnos con la iglesia, con la familia, con cada cosa que tenemos. Ayúdanos a que seamos hacedores de tu palabra, no solo oidores, sino que podamos levantar con nuestras vidas un cántico nuevo a ti, Señor. Que nuestro corazón se sienta realizado porque somos tuyos, Señor.
que nuestro corazón se sienta contento de ser tuyo. Que no tengamos amarguras, que no tengamos resentimientos, que no tengamos soberbia, que no creamos que lo hemos hecho todo, sino que siempre todas las cosas provienen de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy vamos a predicar sobre la blasfemia al Espíritu Santo. Y vamos a aprender varias cosas muy lindas y muy importantes, como todo lo que aprendemos cada vez que el Señor habla por medio de quien se para aquí adelante. El Señor no está permitiendo este tiempo porque es una casualidad, sino que es algo específico para nuestras vidas, algo específico para nosotros. Y nosotros sabemos que cuando llegamos a Dios, nosotros podemos venir con un montón de problemas de nuestra vida pasada, ¿sí? Ser peores que Mussolini, que Hitler y que muchos más, aunque no hayamos matado a tantos. Quizás con nuestra boca, con nuestra lengua, con nuestro egoísmo, con nuestra soberbia, hemos matado a muchos. Y lo tenemos así, el Señor lo vio todo y lo tenemos contabilizado. Y cuando venimos a los pies del Señor, el Señor perdona todo eso y nos hace nuevas criaturas, y todo eso queda olvidado para el Señor. Escuchen bien, olvidado. Nuestra mente lo recuerda, pero el Señor lo olvidó si nosotros sinceramente pedimos perdón por eso. Por eso es que es tan importante aprender bien de la palabra de Dios. Aprender bien. Y no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Yo el viernes le decía en la célula, qué maravilloso cómo esta vez que que estoy leyendo la Biblia completa, cómo me ha resaltado una palabra que nunca quizás le había prestado tanta atención. Testigos fieles. De punta a punta la Biblia habla del testigo infiel. Y hoy más que nunca se cumple esa palabra, el testigo infiel. El testigo que se dice ser cristiano y hacen iglesias completas, pero no son testigos de Cristo. Entonces no hay nacimiento, es imposible que haya nacimiento. Y esta semana veía una publicación que hace un joven, no sé de qué iglesia, hablando de los tatuajes. Y si hay alguien que tenga tatuajes, no quiero que se sienta ofendido, porque si ya usted es nacido de nuevo, no hay problema, porque la Biblia es bien específica. En Levítico dice, no te harás marcas en tu piel, ni por muerto, ni marca alguna, yo Jehová. O sea, es un mandamiento. Lo dice, no lo dice, bueno, si pasa, no, es un mandamiento, es una orden de Dios. Pero claro, como está de moda todo eso, es mucho más light y más buen pastor si el pastor lo permite. Si el pastor se tatúa, mejor todavía. Entonces mucho más jóvenes y mucho más encuentros de jóvenes hay que quieran venir si se hace eso. Entonces un joven decía si estaba bien con la palabra 14, y me llamó la atención el comentario de otro joven que ahí decía, yo soy de cuna cristiano y me he hecho varios tatuajes bíblicos. Y el hijo del pastor, que es de cuna cristiano y el líder de la iglesia, ya tiene 24 tatuajes. No sean religiosos porque esto es así. Y eso es tan lindo poder escucharlo cuando vos estás viendo la verdadera palabra de Dios, porque te das cuenta que se está predicando un evangelio falso. Entonces hay un evangelio verdadero, un testigo verdadero, y hay un testigo falso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted viene al Señor y usted tenía 60 tatús, no hay problema. Pero si usted ya es cristiano, ¿qué necesidad hay de ponerse Juan 3:16 acá? O una cruz acá. No hay necesidad, porque la palabra es bien clara y dice que no te hagas marca en el cuerpo. ¿Amén?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que me llamaba la atención de este comentario es el yo soy de cuna cristiano y él es el hijo del pastor. No entendieron nada, cero. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. No existe una persona de cuna cristiana. No existe. Y eso es lo que ha hecho un evangelio tan light. Es decir, yo crecí en la iglesia. Muchos decían, yo crecí abajo de las bancas, mis padres me ponían... Sí, pero si no naciste de nuevo, no importa si creciste. Porque si creciste en un garage, no sos un carro. ¿Entienden? Si creciste en una carpintería, no sos un mueble. Y que hayas crecido en una iglesia no te hace hijo. El que te hace hijo es Jesús. Cuando aceptamos la cruz. En el boletín yo puse, invita un amigo para el viernes, para que luego sea tu hermano. Hay una gran diferencia en que sea un amigo a que sea un hermano. Y esa diferencia las iglesias la han roto. No, somos todos iguales. Somos todos cabemos todos acá. Dios nos ama a todos. Y es una verdad en medio de una mentira. Porque Dios nos ama a todos, es verdad. Dios nos ama a todos, es verdad. Dios murió por todos, es verdad. Pero hijos son solamente aquellos que le aceptaron como Señor y Salvador. ¿Amén? Ahora, ¿puede un nacido de nuevo blasfemar contra el Espíritu Santo? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Y vamos a aprender bien el contexto de cómo Jesús lo dijo. Jesús dijo, el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la blasfemia al Espíritu Santo, escuchamos distintas versiones, pero en este estudio está algo maravilloso y vamos a ir aprendiendo varias cosas al respecto. Si quieren pueden anotar los textos, así yo voy más rápido. Y si quieren, si están ágiles en la Biblia, lo pueden buscar. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Quiero que en este versículo veamos dos cosas que se resaltan ahí. Y es la palabra nadie. El versículo dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie, o sea, un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo nunca puede maldecir a Dios. Y un no nacido de nuevo nunca puede decir Jesús es el Señor. Ahora. Acá viene la cuestión, por eso yo le hice esa introducción con el comentario ese de los tatús. Porque un satanista, ahora mismo yo me paro con él y me dice Jesús es el Señor, con su boca. Entonces, pero como no dice la palabra que no puede decir que Jesús es el Señor. Esto va mucho más allá de este lenguaje literario que está diciendo ahí. Es un estilo de vida de salvo y un estilo de vida de impío, de lo que está hablando la palabra. La persona que tiene un estilo de vida a través del Espíritu Santo, por más que esté pasando por dificultades tan oscuras de noche, no puede maldecir al Señor. No puede, porque es su Señor. Sabe de dónde lo lavó, sabe de las cochinadas que lo limpió, sabe del barro que lo sacó, sabe cómo lo transformó, lo prosperó y lo sostuvo. Y todos sabemos que muchas veces andamos por situaciones de dolor y de espanto porque estamos haciendo las cosas medias torcidas. Por eso es que este texto hay que interpretarlo y verlo en profundidad. Y vamos a ir
al centro del estudio de hoy, que está en Mateo 12:31. Y el título ahí en la Biblia dice la blasfemia del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo ya les expliqué que los títulos fueron agregados posteriormente, que no estaban originalmente en la Biblia, que estos títulos fueron puestos para que usted los ubique más rápido. La blasfemia del Espíritu Santo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Es clarita la palabra de Dios, ¿verdad? Y es fuerte la palabra de Dios. Pero acá viene una duda con nosotros. A veces la persona cree que es un pecado común la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces se cuestiona, ¿entonces qué? ¿Perdí la salvación? ¿Ya no me va a perdonar eso que hice? Yo una vez, una mujer me dice, yo quiero hacer una consulta, sí. ¿Será blasfemia contra el Espíritu Santo? Mi esposo no quiere venir más a la iglesia porque él dice que blasfemó contra el Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Dice, tuvo relaciones sexuales con otra mujer en la iglesia. Dice. Entonces, ¿será que podrá ser perdonado? ¿Eso será blasfemia del Espíritu Santo? Y eso es un pecado terrible. A nadie se le ocurre eso en la cabeza. Pero no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El hombre malinterpreta la Biblia y cegado por ese pecado no viene a los pies de Jesús y pide perdón. Pero no es de esto lo que estamos viendo. Para nosotros entender esta palabra, tenemos que agarrar los principios que nos enseña el hermano, les está enseñando los sábados. Principios básicos de la Escritura, de cómo se interpreta la palabra de Dios. Y el principio fundamental es el contexto. Nosotros si agarramos un versículo ahí aislado y lo interpretamos a nuestra manera, hacemos un pretexto, decimos cualquier cosa. Pero siempre recuerden que hay un contexto histórico, un contexto momentáneo, y que la palabra es toda completa del principio hasta el fin. Si su interpretación de la palabra le hace decir a la palabra algo que no dice en Génesis, usted está interpretando mal. Porque no se puede contradecir la palabra de Dios. Jamás se contradice. Entonces, esto es lo que vamos a aprender hoy. Y por eso vamos a ir a Mateo 12, pero del versículo 9. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué Jesús dijo específicamente estas palabras en este lugar? Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Lo pusieron a prueba. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá entre vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en el hoyo en un día de reposo, no le eche la mano y la levante? En signo de pregunta, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando yo les prediqué en la célula de cuando vino el enemigo y le dijo, les voy a sacar el ojo derecho? Y todos estaban de acuerdo que nos saque el ojo derecho, pero no vamos a ir a pelear porque nos va a matar. Mejor que nos saque el ojo derecho. El Señor vuelve a tocar, en ese caso, ¿qué hace el rey? Hace un holocausto y dice, al que no salga a pelear le voy a matar todos los bueyes. El bolsillo, le toca el bolsillo. Ah, no, si nos va a matar todos los bueyes, vayamos a pelear. Preferían dar el ojo, pero no el buey. ¿Entienden? Preferían dar el ojo derecho, pero no el buey. En este momento, el Señor le hace una comparación también económica. Por algo, la palabra de Dios solamente utiliza que hay otro Señor, que es el dinero. Nunca el Señor hace una comparación contra otro pecado fuerte. Solamente con el dinero dice que es un Señor poderoso. No dice el sexo es un Señor poderoso. No dice la droga es un Señor poderoso. Dice el dinero. El dinero. Entonces, le va al dinero. Porque esto que lo estaban cuestionando
eran los que manejaban todo el dinero en el templo y no permitían conocer a Dios, sino que solo querían dinero. Entonces le dice, bueno, pero si se te cae la ovejita esa, que te da la lana, que te da la carne, que te da todo, que hace que es tan rica los hijitos y todo, ¿la ayudamos sábado o dejás que se muera? No, la ayudamos, el sábado la ayudamos. Entonces, el Señor le dice en el versículo 12, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y lamentablemente para muchas iglesias vale más el dinero que el alma. Vale mucho más lo que uno diezma que lo que uno da de testimonio ahí afuera. Vale mucho más el tener cantidad de cosas a costa de dejar el evangelio de lado que ser fiel al evangelio y no tener nada. Entonces, esto sigue sucediendo. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y saliendo los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y siguió mucha gente y sanaba a todos, ¿verdad? Y le encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y presten atención al versículo 18, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Pondré, escuchen bien, pondré mi espíritu sobre él y los gentiles anunciarán juicio. Si hay una persona que tuvo el total del Espíritu Santo, fue Jesús. Escucha, fue Jesús. Por eso es que habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque hoy se hace al revés. A Jesús se le acusaba de que él hacía sanaciones y milagros en nombre del diablo, y ya lo vamos a aprender. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hoy se le adjudica al Espíritu Santo los milagros y sanaciones hechos por el diablo. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Entienden? ¿Entienden? Se aparece la Virgen de la Tortilla y todos están arrodillados alrededor de la Virgen de la Tortilla. Entonces hay milagros ahí, suceden milagros. Pero ¿quién hizo esos milagros? ¿Quién hizo esos milagros? Y se los atribuyen al Espíritu Santo. Y eso es una blasfemia total. El plan de Dios tiene tres principios fundamentales que quiero que veamos. Dios, Padre, concibió en su corazón salvarnos a cada uno de nosotros. Lo concibió, lo planificó el Padre, lo ejecutó el Hijo y lo plasma el Espíritu Santo. Por eso es que blasfemar contra el Espíritu Santo, miren que Jesús dice, pueden hablar de mí, pero no de la obra del Espíritu Santo. Lo dice de su propia boca. Y Dios te ama, María. La paz. Efesios 1:4. Dice así, según nos escogió, estudiamos Efesios completo, precioso. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. ¿Quién nos escogió? El Padre. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. En el amor, esto lo estudiamos el año pasado, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. ¿Amén? O sea, Dios lo planifica desde antes de crear el mundo, planifica la salvación. ¿Y cómo va a ser la salvación? Va a ser mediante de Jesús.
que es el paso 2. El Hijo realiza el acto. El Hijo tiene que hacer la obra redentora. El Hijo tiene que pasar por la cruz, tiene que cargar todos nuestros pecados y tiene que traernos la salvación por medio de esa muerte. Gálatas 1:3. Dice así: gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Amén. ¿Ven cómo se va uniendo? El Padre lo planifica, el Hijo ejecuta la salvación, y el tercero es el Espíritu Santo, que es el que aplica la salvación en el hombre. ¿Cómo? ¿De qué manera aplica la salvación en el hombre? Es trayendo la convicción de pecado. ¿Entienden? Cuando usted andaba en el mundo, cuando yo andaba en el mundo, cualquiera que ande en el mundo allá afuera, si usted le pregunta ¿qué es pecado? Ni idea. Yo no tengo pecado. Eso es cosa de los religiosos. Cuando el Espíritu Santo viene y toca el corazón de ese hombre, el Espíritu Santo le muestra cuál gusano pecador es. Entonces ahí viene y pide perdón por esos pecados. Y toma el cheque que dejó Jesús con su nombre para la vida eterna. Es el Espíritu Santo el que hace eso. Juan 16:7, miren. Pero yo os digo la verdad. Miren lo que dice Jesús para que veamos la importancia del Espíritu Santo. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, miren, ¿qué pasa? Miren la palabra que dice, el verbo ahí. Convencerá al mundo de pecado. Esa es la función del Espíritu Santo. Convencernos de que somos pecadores, para que podamos agarrar la justificación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas que no tiene el hombre sin Dios. No sabe de pecado, nunca es justo y no sabe que tendrá un juicio. Esas tres cosas vienen a nuestra mente y a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sí? El Señor ya lo hizo, el demonio ya está, ¿verdad? Ahora, veamos otro pasaje que nos explica. Primera de Pedro 1:2. Esa palabra es bien bonita, presciencia. Elegidos según la presciencia, muchos que cuando leemos decimos por la presencia, no, por la presciencia, es decir, el conocimiento infinito de Dios, de que las cosas van a ser así, que no es una casualidad que usted esté acá, es el conocimiento de Dios, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Gracia y paz os sean multiplicados. Es decir, nosotros siempre decimos la sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia. ¿Saben quién es el que aplica la sangre de Cristo sobre nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que completa la obra. El Padre la planifica, Jesús la ejecuta, el Espíritu Santo le da cumplimiento en cada corazón. En cada corazón. Entonces ahora vamos a regresar, después que hacemos esta introducción, a Mateo 12, donde estuvimos al principio, y vamos a ver en el contexto cómo el Señor venía haciendo los milagros, ¿verdad? Cómo el Señor venía haciendo los milagros en día sábado. Y cómo leímos que los fariseos
querían matarlo porque Jesús no respetaba el día sábado. Entonces nos vamos a dar cuenta de una cosa, hermanos, que el Señor viene hablando de una manera para una audiencia, y que cuando el Señor los confronta, ahora habla para otra audiencia, ahora habla para los enemigos, para los que no conocen, para los que maldicen, y les habla cara a cara, les está hablando de que ellos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Amén. Y eso lo vamos a aprender junto acá. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Quién iba a ser el hijo de David? El Mesías. Entonces el pueblo que estaba ahí, que no tenía conocimiento de Dios, porque no eran los líderes de la iglesia, sino que el pueblo, al ver esos milagros, decía: ¿no será este que estamos esperando? ¿No será el Mesías este? Mas los fariseos, ahí entran de nuevo en acción. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta judía que manejaba rigurosamente las cosas del templo en el aspecto visible y en el aspecto que en todo lo exterior, ¿verdad? Quería que todo estuviese pulido, que la mujer tuviese esto, que el hombre tuviese el otro, que se lavaran las manos, todo rigurosamente la ley así, pero no adentro, sin nacer de nuevo. Eso se llama religiosidad. O sea, todo un rito externo, pero sin intimidad con Dios. Es como cuando dice el Señor: en aquel día vendrán a mí y me dirán: Señor, nos sanamos enfermos, nos expulsamos demonios, no hicimos esto, lo otro. Nunca los conocí, porque hicieron todo un rito externo, pero nunca tuvieron intimidad interna conmigo. Esto eran el enemigo número uno que tenía Jesús, hombre, en ese lugar. Y Jesús no se callaba con ellos. Si nosotros vemos lo duro que fue el Señor con ellos, veremos que Él eso no era falta de amor. Él lo llamaba ciego, ¿sí o no? Lo llamaba hipócrita, ¿sí o no? Lo llamaba sepulcro blanqueado. No tenía problema para llamarle todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo en la palabra. ¿Por qué los trataba tan duramente si estaban adentro del templo? Y acá en uno de los versículos se explica bien clarito el por qué. Dice: porque ustedes no entran ni dejan entrar a nadie. Miren, no entran ustedes a agarrar lo que estén acá estoy yo, no me agarran a mí, ni dejan que nadie se arrime a salvarse. Qué duro será ese momento para las personas así, que no abren los cielos a la gente, sino que al contrario ponen tantos obstáculos para que la gente pueda venir a Dios. Qué duro será ese momento cuando se encuentren con el Señor. Mateo 23:3, vamos a ver un poquito más. Estamos en tiempo, Miquel. Mateo 23:3. Vamos a ver un poquito más de cómo el Señor los trataba. ¿Lo tienen? Porque esto dice la palabra, Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Lo que les decía recién. ¿Ven? No entran ustedes, pero también le cierran las puertas a los demás. Mateo 23:3 a eso, tenemos que tener un cuidado con eso, amados. Un cuidado con eso. 23:3, ¿verdad? 13. O 13, perdón. 13.
Tenemos que tener un cuidado con eso, porque es algo que nos puede pasar a veces, hermanos, por nuestros celos. Nos puede pasar. Si viene a la iglesia un hermano que tiene dones y carismas, nos ponemos celosos y tratamos de que no crezca. No, ese puesto es mío, esa silla es mía. ¿Cómo? Él enseña mejor que yo, él predica mejor que yo, él canta mejor que yo. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado porque la iglesia no es de nadie, es de Jesús. Y todos somos un equipo. Y yo, miren, yo oro porque vengan predicadores, yo oro porque vengan músicos, hermano. Yo oro para el día que no me toque a mí venir y estar cantando. Ahí, voy a estar cantando donde esté sentado. Yo oro para ese día, porque eso significa que haya nueva gente y que haya nuevo ministerio. Me alegro cuando mi hermano Freddy predica, porque tiene don para hacerlo y las puertas están abiertas para que él lo haga en este lugar. Entonces, si nosotros cerramos las puertas porque vemos que es nuevo, porque tiene menos experiencia, nos ponemos en el papel muchas veces de esta gente que no dejaba hacer la obra a Jesús. Y entre comillas, por favor, porque no quiero que después me digan, no, pastor, ¿cómo no va a dejar si Jesús es Dios, tiene el poder para hacer la obra? Por favor, quiero que entiendan lo que les estoy diciendo. A veces nosotros con nuestra actitud, con nuestra mala actitud, agarramos un hermano nuevo que recién está creciendo, lo tratamos mal y lo vaciamos. Lo vaciamos. Cuando lo vaciamos se queda sentado y no hace más nada. Por eso tenemos que tener cuidado con eso y tener realmente ser astutos, como dice el Señor. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor que... Miren, ellos eran especialistas. En ese momento había muchas viudas. Ya les expliqué. La mujer cuando se casaba tenía 13 años y el hombre tenía 30. Por ende, había muchas viudas y los hombres no duraban más de 50 años. Entonces había muchísimas viudas jóvenes. Pero había viudas jóvenes con plata y viudas jóvenes sin plata. De esas no se encargaban. Se encargaban de las viudas jóvenes con plata y con mucho palabrerío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían la plata de la viuda, ¿verdad? Para la ofrenda para el templo. Es realmente triste, hermanos. ¿Ustedes creen que eso solo pasa ahí? Eso pasa ahora, hermanos. Miren, en Argentina uno hizo una cámara oculta y es tan triste verlo que le hagan una cámara oculta a un pastor y que salga esto. Viene un muchacho y le dice a uno de los pastores estos brasileros, ¿cómo es? Esta iglesia grande brasilera, para de sufrir, viene y le dice, mire, estoy pasando por un tiempo tan tremendo. Él llevaba una cámara puesta acá. Dice, porque he andado en droga, alcohol, en todas las cosas, dice, y mis padres acaban de morir los dos en un accidente, soy único hijo y heredé $9 millones, dice, y yo quiero que el Señor me sane y me perdone. Y a mí me dijeron que diezmando el Señor me va... Claro, empieza el pastor cuando le dijo eso, $9 millones, dice, claro, dice, eso, ahí nomás lo contexto, en base a tu ofrenda va a venir la salvación para tu alma, yo te voy a dar el número de cuenta y vos depositás, tenés que ver, si no querés venderme, podés dar una de las propiedades que sea por $900.000 y ahí me la transferís todo a mi nombre, te doy todo y yo voy a estar orando por vos y te voy a poner al frente en la iglesia para que vieras todo el negocio que le explica ahí y sale por televisión. El Señor queda, nuestro Señor, queda vituperado. Todos se ríen. Entonces, ¿qué dicen? Vieron que los evangélicos son unos chantas, que lo único que hablan es de dinero, que nada es verdad de lo que se hace de adentro. ¿Vieron cómo queda? Entonces, estos hacían eso con las viudas. Por eso a mí me entristece también cuando veo la otra parte, dice, Ricardo Montaner se convirtió, y lo ponen en primer lugar cantando con la hija, Cacá es cristiano, entonces lo ponen, y Cacá,
Y el pobre mendigo de la calle que estaba ahí, que fue y lo evangelizó, no lo publican. ¿Quién lo conoce? Sí, es un mendigo de la calle. En cambio, que acá viene a nuestra iglesia, se bautizó, bautizamos a Neymar. Lo tenemos en las filas. Esos sean los hipócritas. En el reino no tenemos mayores y menores. Somos todos iguales. Hay fiesta por un pobre que no tiene ni $1 hoy, y hay fiesta por Neymar que tiene 1.000 millones. Pero es la misma fiesta. Lo que pasa es que nuestros ojos humanos y nuestra forma de actuar le da más énfasis al que tiene más plata. ¿Por qué? Porque termina pensando, si me diezma acá en la iglesia, qué bien me va a ir. De los 900 millones que vale el pase, si aunque sea me tira $1 milloncito para la iglesia, ya lo pongo, pero hasta de copastor, ¿verdad? Todo eso, hermanos, pasó en la Biblia y sigue pasando hoy. Y eso es a lo que el Señor sigue confrontando hoy, hermanos. Eso sigue confrontando hoy. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer... Miren lo que dice este versículo, por favor, anótelo, porque es muy fuerte. Dice, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor, un discípulo. Y una vez hecho, miren lo que dice, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Wow! ¡Qué palabra fuerte!, ¿no? ¿Saben quién lo dijo eso? Luishenko no. Jesús. ¿Saben? Salen a evangelizar así y andan haciendo y pum, 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 y le dan una doctrina de demonios, que después no cambia nada. Miren, yo no tengo muchos años de estar en la iglesia cristiana, pero sí he visto muchos cristianos buenos. Y he visto cómo el evangelio se ha pervertido por muchos lugares. Yo he visto cómo en Argentina, por ejemplo, cómo entró un evangelio pervertido ahora. Que el más chiquito quiere ser más que el Papa. Son todos apóstoles. Todos. Y nadie le toca el ungido. Y así lo veo en Honduras, y así lo veo en Guatemala. Cantidad de gente que van a iglesias cristianas y que no dan un solo testimonio de ser hijos de Dios. Porque el evangelio que se le dio es un evangelio pervertido. Un evangelio fariseo, un evangelio que solo habla de la carne, de los gustos de la carne, de la prosperidad, de tener. Y después ves cómo las familias de todas esas iglesias están destruidas completamente. Pero no me toques el ungido. Y debemos volver de nuevo atrás y predicar el evangelio de Cristo, hermanos. El 23, vamos a saltar el 23 porque si no se nos levantan. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo que venía a traer el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que venía a hacer? Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Miren, o sea, les está diciendo, ustedes cambiaron de lugar las cosas. Ustedes se contentan porque diezman, pero dejaron de hacer justicia, de hacer misericordia y de tener fe. Y se contentan solo porque diezman. No, cambiemos de lugar todo. Tienen que hacer estas 3 cosas sin dejar de hacer lo otro. Pero no hacer lo otro y dejando de lado estas 3 cosas. Porque dejar de lado esas 3 cosas significa que el Espíritu Santo no está ahí. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Sí? Así, por eso les digo el evangelio pervertido. Ay, no, hermano. Yo les conté. Una vez me dijeron, no puede cantar así. ¿Por qué? Porque no tiene manga larga. El altar no se puede subir sin manga larga. Qué bueno. Qué triste cuando me dice esas cosas así. Y después, adulterando, fornicando,
vendiendo promesas, vendiendo sanidad, eso sí, con manga larga, hablando mal, hablando como paganos. Una vez fue un apóstol a una iglesia, ahí con sus guardaespaldas, sus hijos, porque siempre están bien así, de trajecito, y todos bien santos, así, y todos así, uno en cada punta hablando así. Y el apóstol hizo su show y el resto lo siguió ahí. Y yo después voy, creo que fui a arreglar el aire acondicionado a la casa de una persona justo en una fiesta, porque hacía calor y me llamaron. Y voy y estaban con las coronas, pero hasta acá, las coronas, todo, ¿verdad? Estaban encoronadas, estaban todas las coronas ahí. No. Entonces yo digo, pero yo esto los conozco yo los conozco. ¿De dónde los conozco? Mientras yo estaba trabajando ahí arreglando, pero si ustedes son los del apóstol. Sí, sí, nosotros éramos, ustedes cristianos. Y yo estuve en la iglesia que ustedes estaban hablando ahí, vestidito de sepulcro blanqueado y acá haciendo el show, ¿verdad? Entonces todo eso, miren hermano, todo eso sucede. Y ¿saben qué? A mí también me ha pasado eso, hermano. Yo una vez fui a predicar en Argentina y a trabajar cuando tenía 17, 18 años a una ciudad y evangelizamos durante 10 días 200 jóvenes esa ciudad y compartimos. Y yo después me alejé de los caminos del Señor por un tiempo y volví a esa ciudad a hacer un negocio. Y cuando estaba trabajando, la señora me dice, yo usted lo conozco, me dice. No creo, le digo. No creo. Yo no soy de acá. Sí, dice. Mire, dice. Y saca, miren cómo es el Señor. Saca un cassette. Impone un cassette. Yo había hecho radio durante esos 7 días evangelizando. Y ella me había grabado orando por el Espíritu Santo. Y el Señor me avergonzó. ¿Por qué? Porque si predicas en mi palabra, ten en cuenta que como hoy ella te ve, yo te estoy viendo todos los días. Te estoy viendo todos los días. Hay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Usted me ve, me bañé, me afeité, me puse el saco, no me puse unos zapatos nuevos que me hizo comprar mi hija porque no me gustaban, pero me ve limpito por fuera, pero no sabe cómo está por dentro mi corazón. Pero Dios sí lo sabe. Y yo los veo a ustedes perfumados, bonitos, pero no sé cómo está su corazón. Pero Dios lo sabe. Entonces la palabra es cuidado, que el Señor lo sabe y puede ser que nos esté diciendo esto. Están todos limpitos por fuera, pero por dentro están un desastre. Dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y toda inmundicia. Ustedes van a un cementerio, por ejemplo, hace unos días cuando vino esa familia argentina, lo llevé a la tumba de Kennedy. Y realmente el cementerio de Arlington, yo digo, bueno, parece raro que te traiga a pasear a un cementerio, pero este cementerio es bien famoso. Y el fuego encendido y todas las cosas, y vos lo ves y es algo bien bonito. Pero adentro, ¿qué hay? Son huesos. Si es que hay. Si es que hay. Y entonces el Señor hace unos ejemplos duros, pero que son la realidad. Entonces, ahora regresamos a Mateo 12, donde arrancamos. Al oír esto, Mateo 12, 24, al oír decían, Jesús,
echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Por eso el Señor habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiero que aprendamos esto. Por eso les di la primera Corintios, que nadie puede decir que es el Señor si tiene el Espíritu, y nadie puede decir semejante cochinada teniendo el Espíritu. Belcebú es una palabra caldea, de los caldeos, y está dividida en dos palabras, y quiere decir Señor de las moscas. ¿Dónde se posa la mosca? En el estiércol, ¿verdad? En las cosas sucias, pero en el estiércol. Porque los egipcios usaban esta misma Belcebú y decían el dios del estiércol. Entonces fíjense lo que le están diciendo los fariseos a Jesús. Tú estás sanando por medio del dios del estiércol que obra en ti. Los líderes de la iglesia le están diciendo al hijo de David, al que venía, al dueño de la obra, al rey de reyes, tu poder viene del estiércol, por no usar una palabra más fuerte. Miren, semejante cosa. Yo les pregunto, ¿un nacido de nuevo puede hablar así de su Salvador? Es imposible. Por eso, si usted ha pecado, no sienta que es un pecado contra el Espíritu Santo, sino que es un pecado que debe venir y pedir perdón, y el Señor lo perdonará. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Señor, una lógica pura, simple, le dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es como, si yo echo un demonio por medio de otro demonio, esto producirá un cortocircuito, y ese reino no existirá. Es imposible que se pueda echar demonio por medio de otro demonio. Pero esta manera satánica la usa mucho el enemigo. Escuchen bien, con mucha gente ahí afuera. Escuchen cómo lo usa astutamente. ¿Sabe que escucho unos ruidos raros en la casa? Sí, me golpean la puerta. Si usted necesita una limpia. Entonces, dice, venga compadre que yo lo voy a llevar a una señora que le va a hacer una limpia total. Entonces lo lleva a hacer la limpia y por 2 semanas ya no escucha más la puerta que le golpea. Pero después de 4 semanas, ahora se le levanta la cama y le levita. ¿Por qué? Porque ahora entraron muchos más demonios adentro de esa casa. Esto lo utiliza mucho el enemigo, pero nosotros los cristianos no podemos estar en esto. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecer su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Miren, había un grupo de personas que se dedicaban más cercano a Dios, que expulsaban demonios, y que Dios, con su dedo poderoso, permitía el expulsar demonios porque buscaban de Dios. Entonces el Señor le dice, ¿vieron esos hombres que son hombres de Dios y que expulsan demonios? Ellos serán testigos el día del juicio, porque los están expulsando por el mismo poder que tengo yo. Pero ustedes me están diciendo que lo hago con el poder de Belcebú. Ellos van a ser los que están de testigo en el momento que se confronten con el gran yo soy. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno? Y quiero que aprendamos esto. Miren, no me queda mucho tiempo, pero trato de terminarlo. Esto, el versículo 29. Miren, lo vamos a aprender
Si usted tiene una duda, después lo hablamos. Y quiero que aprendamos esto. Este versículo es fundamental. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Este es un versículo que muchas veces se ha enseñado mal. ¿Y qué pasa cuando se enseña mal? Se aprende mal. ¿Qué pasa cuando se aprende mal? Se predica mal. Y yo lo aprendí mal y lo apliqué muchas veces mal. Y después que vine al Señor más detalladamente, me encontré con el contexto, porque muchas veces al no estudiar teológicamente, sino que el agarrarlo así nomás, y que se utiliza muchísimo este texto, al agarrarlo así nomás no podemos discernir y explicarlo bien. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Ahora, ¿quién es el hombre fuerte? Satanás. Ahora dice, ¿cómo puede alguno? Ese alguno es Jesús. Escuchen, es Jesús. El hombre fuerte es Satanás. ¿Y quiénes son sus bienes? ¿Quiénes son sus bienes? Los hombres. Usted era bien, yo era bien del diablo. Éramos propiedad del diablo y ahora somos propiedad de Dios. ¿Quiénes son sus bienes? Todos los que no nacieron de nuevo. Entonces dice el Señor, ¿cómo puede entrar? ¿Cómo hago para entrar yo en la casa del hombre fuerte y saquear? Saquear, esta palabra que usted es arrebatar por la fuerza, sacarlo, porque ya lo até y no puede resistir a mi fuerza y rescato lo que es mío, que es de Jesús, todos nosotros. Cuando lo sacaron de contexto a esto, nos enseñaron que nosotros cuando oramos por una persona o algo, decimos, atamos al hombre fuerte. Cuando nosotros oramos así, atando al hombre fuerte. Pero no es eso lo que enseña la Biblia, porque ninguno de nosotros puede atar al hombre fuerte. Escuchen, Jesús lo ató una sola vez y para siempre. Está atado. ¿Se acuerdan que yo hace unos domingos les expliqué que dice que va a caer una estrella del cielo y va a abrir esos pozos de los demonios que están atados hoy y que esos demonios saldrán como langosta a comer a los hombres? Hoy están atados en ese lugar. ¿Qué es lo que debe hacer el cristiano? ¿Qué es lo que debe hacer el hombre de Dios? Expulsarlo. Expulsarlo. Usted no va a encontrar un solo versículo en la Biblia que cualquiera de los apóstoles haya atado, sino que expulsado es muy diferente, porque ese sí nos dio el poder. Ese sí nos dio el poder. Dios dejó la palabra para que por medio de la palabra el demonio sea expulsado. ¿Se recuerdan? ¿Alguno de ustedes ha estado cuando se hace una expulsión de un demonio, pero en serio? ¿Alguna vez ha estado alguien? Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, yo he estado. ¿Sí? Bueno, una niña como Fátima habla con una voz de ultratumba y tiene una fuerza que no se puede tener para una niña. Y la voz, y de repente le sale de nuevo, ay, aquí estoy, esta es mía, no pueden hacer nada contra mí, ella es mía, no, por favor, ayúdame. No pueden. Sale, parece una esquizofrenia, que sale y viene y va y viene, ¿verdad? Hay un pasaje en la Biblia que dice que la chica esta que hacía adivinanzas, que era divina, adivinaba los espíritus, observaba a Pablo, y un día Pablo
la libertó. Y cuando la libertó, Pablo se metió en un gran problema, porque al libertarla, le quitó los negocios de Walter Mercado a su amo. Entonces lo echaron a Pablo por haber libertado. Pero la palabra dice ahí, si ustedes la leen después, dice que esta chica siempre estaba gritando: Él es un hombre de Dios, Él es un hombre de Dios. Escuchen, porque Él es un hombre de Dios, por muchos días. Pero Pablo esperó un momento para poder hacer la liberación. ¿Cuál fue el momento? Cuando se manifestó el demonio. Porque en un momento siempre le hablaba con voz natural, con voz de niña. Él es el hombre de Dios, Él es el hombre de Dios. Pero un día cuando pasaba, ¡ese salí de acá, hombre de Dios! Ahora te saco, ahora salí fuera, ahora sal fuera, porque ahora te manifestás contra el hombre de Dios. Usó el poder de Dios. Y ese es lo que debemos hacer nosotros. Y dice el versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Se dan cuenta? ¿Qué palabra más fuerte? El reino es así, es duro, pero es así. No hay línea media, no hay tibieza. ¿Estás conmigo y recoges? ¿O estás contra mí y desparramás? No hay línea media, es radical. El reino de Dios es radical. Hoy lo tratan de hacer línea media, para que entremos todos. Pero en ese entremos todos, yo también quiero que entremos todos. ¿Quién no quiere que entremos todos? Pero nosotros no podemos ser más buenos que Dios. En ese que entremos todos, ¿qué sucede? En ese que entremos todos, dejamos la palabra de lado, dejamos la santidad de lado, dejamos todo de lado. Entonces, el Señor nos llama a ser radicales en esto. Por tanto os digo, ¿a quién le dice? A sus enemigos. No nos dice a nosotros, le dice a los fariseos. Está teniendo una conversación. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Blasfemia, torpe quiere decir estúpido. Femia, hablar estúpidamente del Espíritu Santo, es la traducción de blasfemia. Eso quiere decir blasfemia. Y eso es lo que yo les decía al principio, que hoy se le atribuye al Espíritu Santo milagros que son hechos por el enemigo. Y eso es una blasfemia total, una blasfemia total. Ahora, la persona esta que blasfema contra el Espíritu Santo, ¿qué sucede si viene y se convierte? ¿El Señor lo perdonará? Claro que lo perdonará. Claro que lo perdonará. Y cambiará su vida. Lo que no se puede perdonar es en el sentido de que si no viene a los pies de Él. Si no viene. Por eso es que nosotros no podemos blasfemar de esa manera contra el Espíritu Santo. Es imposible que un nacido de nuevo blasfeme contra el Espíritu Santo. Y es imposible que un no nacido de nuevo viva poniendo a Jesús como su Señor. Imposible. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice Corintios 12:3, que fue el primer texto, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. La conclusión del mensaje, hermanos. Si usted ha pasado por una situación de pecado, una situación que dice, esto no sé si el Señor me lo puede perdonar, y usted ha nacido de nuevo, déjeme decirle que sí se lo puede perdonar el Señor. Que lo único que está esperando es que usted venga y le pida perdón.
porque abogado tenemos en Jesucristo. Y Él ya lo vio al pecado. Y Él lo conoce. Tú conoces el pecado que hay en mí, decía David. Y el dolor que este causó en mi corazón. Por la muerte esa que ha causado. Señor, te pido perdón por la muerte, porque contricté al Espíritu Santo. No hay pecado alguno que un hijo de Dios haya cometido que el Señor bueno no espere, como esperaba a su hijo pródigo, para que venga y pida perdón. Porque cuando nosotros venimos y pedimos perdón de ese pecado, el Señor restaura la intimidad con nosotros. Y si nosotros no pedimos perdón por ese pecado, dejamos una ventana abierta para que el diablo que está atado, que no nos puede tocar porque ya tenemos a Jesús, tenemos una barrera, pero nosotros abrimos una ventana y nos acercamos al perro. Cuando el perro está atado, dice, no, el perro muerde, pero está atado. O sea, si te acercas al tamaño de su cadena, te va a morder. Si estás afuera del alcance de su cadena, no te puede morder. Cuando nosotros no confesamos nuestro pecado y nosotros no venimos al Señor, nos acercamos a la cadena del enemigo y empieza con astucia a hacer cosas en nuestras vidas. Mucha astucia. Como les conté ese ejemplo. Una persona vende una casa. Tiene una casa muy bonita para vender. Entonces viene un comprador a comprar la casa. Una casa de $1 millón. La pone a $100.000 a la venta. Entonces dice, $100.000, qué barata. Yo la quiero comprar. Sí, dice el hombre, yo te vendo la casa, pero en el living hay un clavito así, y eso va a ser mío para siempre. Este clavo, en el título de la casa y en todo, va a seguir siendo de mi propiedad. Y yo voy a venir a ver ese clavo y a hacer lo que quiera con ese clavo las veces que yo quiera. Y la casa va a ser tuya por 100.000. Hecho. Casa de 8 cuartos, piscina, todo. Un clavo. ¿Verdad? 3 de la mañana, suena la alarma, entran. Después de comprar, prende la luz, ¿qué hace acá? Vengo con mi clavo. A las 3 de la mañana tenés que venir. ¿Perdón? Es mío. Yo hago lo que quiero con ese clavo. Ese es el contrato que hicimos. Estás en el cumpleaños de 15 de la hija, todo de fiesta. Pum, 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 pum. ¿Sí? Vengo a ver mi clavito. Pero estoy de fiesta ahora. No me interesa tu fiesta. Yo vengo por lo que es mío. Así, hasta que la persona dice, te devuelvo la casa entera porque no te aguanto más. Así hace el enemigo cuando le dejamos una ventana abierta. Viene y nos golpea a cualquier hora, y nos golpea y es impertinente en nuestra vida, es impertinente con nuestros hijos, es impertinente en nuestro trabajo, es impertinente en nuestro tiempo. Viene y golpea. ¿Por qué? Porque es mío todavía. Porque no queremos renunciar, no queremos dejar ese pecado de lado, no queremos salir. Entonces, el enemigo sigue jugando con nuestro corazón y con nuestra vida. ¿Amén? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Como comenzamos orando, tu misericordia, Señor, es nueva hoy. Tu misericordia aún, Señor, si no fuese por tu gracia y por tu amor, ¿dónde estaría yo, Señor? Si no fuese porque tú me has perdonado tantos pecados, Señor, ¿dónde estaría yo hoy? Señor, ayúdanos a volver a ti, a estar en tu presencia, Señor, y decirte, confesarte con nuestros labios las veces que hemos fallado a tu amor y a tu misericordia. Señor, sé tú trayendo la fuerza para cada uno de los que estamos aquí, desde el principio que predicaba mi hermano Freddy hasta ahora, Señor, para que podamos comprometernos de verdad
con tu palabra y con tu iglesia, Señor. Sabiendo que tú nos has sembrado aquí, en esta vida, en esta parte, que nuestro trabajo es aquí, alrededor de nuestra obra, que nuestro trabajo es edificarnos aquí, en esta obra, y que tú harás las cosas nuevas cada día. Señor, bendice a cada familia de las que están aquí y a las que no pudieron vender. Y bendice también, Señor, a los hermanos, a todos los que puedan escucharnos a través del internet. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amén.